Mi nombre es Javier Andrés Sosa Pérez, yo soy coordinador de Doctrina y Unificación de Criterios de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional de la UGPP. Yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional y pues digamos que vengo a ustedes a explicarles un poco la ponencia que hacía referencia el doctor John Jairo en relación con la metodología del cálculo de la compensación de aportes pensionales. Como sé que, digamos, es el interés y las preguntas que a usted de pronto les llega cuando le llega a la UGPP una resolución o una cuenta de cobro donde le están cobrándose como empleador, usted dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me llega esto a mí si yo en su momento hice debidamente mis cotizaciones conforme a la ley? Entonces, en efecto, digamos, el objetivo de la presentación es explicarles a ustedes un poco lo que estudió la Comisión Intersectorial en relación con la metodología del cobro de aportes. Como ya había hacía referencia al doctor John Jairo y el doctor Salvador, la problemática surge por las reliquidaciones pensionales que, ya sea por vía judicial, vía conciliatoria, se han realizado por parte, digamos, en aplicación de la interpretación del régimen de transición que ha venido teniendo la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, esta ponencia denominada compensación de aportes insolutos por reliquidaciones, y esta fue la que fue aprobada por la Comisión Intersectorial del régimen de prima media. Entonces, pues, uno de los aspectos de la ponencia va a ser el deber de correlación o principio de correlación entre IBC, que es el ingreso base de cotización, con el IBL, ingreso base de liquidación. Bueno, para iniciar entonces yo quiero indicar que la Comisión Intersectorial del régimen de prima media, con prestación definida, es un órgano colegiado que define los criterios unificados de interpretación de las normas que aplican para el régimen de prima media. Esta fue creada por el decreto 2380 del 2012. Esta comisión está integrada por un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Salud y Protección Social y también hacen parte la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la UGPP. También la agencia pues, nos acompaña a nosotros tanto en la comisión como en el comité técnico como invitado de la Comisión Intersectorial. Ellos pues también aportan en esta digamos, discusión que se hace de todos los temas que se presentan. Entonces, digamos que quería empezar con el tema de la comisión. Entonces vamos a ver el objetivo de la ponencia, que en su momento se presentó ante la comisión. Quiero decir que la comisión pues funciona con un comité técnico que pues es integrante también las mismas entidades, donde hace la discusión y preparación de las ponencias que se presentan ante la comisión, entre los comisionados de la Comisión Intersectorial. Este comité técnico pues hace una preparación previa, discusión, y también en la comisión se presentan y se discuten ampliamente estos temas que se llevan para la unificación de criterios en materia de régimen de prima media. Entonces el objetivo de la ponencia era estudiar la metodología para calcular los aportes o digamos el cobro de aportes insolutos que se surgen a partir de reliquidaciones judiciales o vía conciliatoria. Y digamos, definirse cuál era la metodología, como vamos a ver más adelante, hay varios tipos de metodología, pero digamos que la idea es que mirar cuál de todas, pues obviamente aplicaba conforme a la ley y obviamente respetando y atendiendo el criterio de sostenibilidad financiera del sistema. Entonces los problemas jurídicos que se vieron en su momento en la comisión fueron a grandes rasgos estos dos. El primero está relacionado con si es un deber o hay una obligación para los empleadores cotizar y pues a los empleadores y trabajadores cotizar cuando existe una diferencia entre los aportes, el ingreso base de cotización y lo que sirvió para liquidar la pensión. Entonces es el primer problema jurídico. El segundo estaba relacionado con el primero y es, de ser afirmativa esa respuesta, ¿cuál era la metodología para calcular esos aportes que se debían cobrar pues tanto al empleador como al trabajador por efectos de la reliquidación pensional? Entonces voy a hacer referencia al primer tema en relación con el principio o deber de correlación entre el ingreso base de cotización y el ingreso base de liquidación. Entonces vamos a iniciar con unos aspectos teóricos que se revisaron en la comisión y son los siguientes. Teóricamente los sistemas pensionales
han sido concebidos como subespecie, inicialmente fueron concebidos como una subespecie del derecho de seguros, donde digamos, está dirigida a la protección de unos riesgos, contingencias, IBM, que es invalidez, vejez y muerte, y que cubre la mayor, digamos, tratando de cubrir la mayor parte de la población, dejando a cargo del asegurado un concepto de cotización o prima. Digamos que inicialmente todos los sistemas pensionales se crearon con ese concepto. Sin embargo, obviamente, pues esto ha tenido una evolución teórica y una evolución doctrinal, digamos, hasta lo que hoy actualmente concebimos como la seguridad social, el sistema general de pensiones. El segundo aspecto teórico, fundamento, es, por regla general, los sistemas pensionales, ya sean solidarios o individualistas, se financian en parte por los aportes o cotizaciones realizadas por los afiliados. Entonces, este segundo hace referencia a que obviamente un sistema pensional se financia con las cotizaciones que hacen tanto el empleador como el empleado. Este aspecto es bien importante, digamos, porque se dice en parte, porque obviamente, como ustedes bien saben, los sistemas, digamos que el total de la cotización no cubre lo que realmente se tiene que sacar pues, para cubrir la contingencia, y este aspecto, pues, obviamente, siempre tiene una garantía en el caso colombiano del Estado. El Estado es el garante, digamos, excelso, supremo, en tanto en el sistema individualista, en el régimen de ahorro individual, o digamos, en el solidario, que es el régimen de prima media. El tercer punto teórico es que las prestaciones sociales establecidas en los sistemas pensionales se causan con el lleno de unos requisitos, y entre estos requisitos está, pues, obviamente, cubrir unas cotizaciones que son la base, digamos, de el reconocimiento que se hace. Entonces hay una relación directa entre lo que se cotiza y lo que yo después voy a recibir como mi prestación. Eso es, digamos, como los fundamentos teóricos en relación con el deber de correlación. Ahora vamos a descender ya como los fundamentos normativos antes de la ley 100 del deber de correlación. Entonces el primer, digamos, fundamento normativo que existió en Colombia, digamos, el primer antecedente normativo, se plasma en el artículo 99 del decreto 1848 del 69. Este primer antecedente nos plasma la obligación de compensación al existir un desequilibrio entre los aportes y la prestación reconocida. Digamos, el artículo expresamente señalaba que cuando yo reconocía una prestación con unos factores sobre los cuales la persona no había cotizado, pues con la entidad tenía la obligación de compensar y de cobrar sobre esos factores que la persona no cotizó. Entonces es el primer antecedente que tenemos en la legislación colombiana sobre un deber de correlación. Esto, digamos, se estructura un poco más con la ley 33, como ya le hacía referencia el doctor John Jairo y el doctor Salvador, relacionado con, digamos, el artículo tercero, la parte final del artículo tercero. Además de la ley 33, establecer un régimen pensional, nos decía que las pensiones se reconocían con unos factores establecidos en esa norma, pero al final del artículo nos decía que en todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido como base para calcular los aportes. Entonces, como vemos aquí, la norma es clara en señalar un principio de correlación en que existía entre lo que yo cotizo como empleador y como trabajador y lo que a mí me van a reconocer al momento de pensionarme. A partir de la vigencia de la Ley 100, Sistema General de Pensiones, digamos que esta idea de la correlación coge un poco una estructura mucho más fuerte. La Ley 100 pues buscó la unificación de todos los regímenes pensionales, buscó también estructurar un sistema que funcionara más con la financiación de la pensión. Digamos, antes esto era un poco etéreo, aunque ya existía el concepto, no había una directa correlación, es decir, entre lo que yo cotizaba y lo que en últimas resultaba recibiendo, pues por todo el tiempo que yo resultaba recibiendo la prestación. Entonces el artículo 15 y 18 de la ley 100 empiezan a establecer ya más claramente un deber de correlación. Digamos que aquí ya la ley 100 establece que debe haber una correlación directa entre lo que yo recibo como trabajador, es decir, mis factores salariales, lo que se entiende como factor salarial para efecto pensional, lo que yo cotizo y lo que posteriormente será mi pensión. Sí, esa va a ser la base con la cual yo construyo mi pensión. Y digamos, el artículo 18 decía, en todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión. Entonces aquí ya la ley 100 es muy clara en establecer el deber de correlación que existía entre lo que yo estoy cotizando y lo que me van a reconocer como mi pensión.
Asimismo, esto lo establece el artículo 21 y 36 de la Ley 100, que definen el ingreso base de liquidación como el promedio de las rentas o salarios sobre los cuales yo haya cotizado. Y digamos, en palabras del doctor Gerardo Arenas Monsalve, esto es la base de la cual se aplica el monto del porcentaje con que se liquida la pensión. Entonces, digamos, cogiendo esto y además de esto, el decreto 1158, que es la norma que regló los factores con incidencia pensional para el sector público, esta norma del decreto 1158 me estableció cuáles son los factores que yo como empleador y como trabajador debía hacer la cotización. Entonces, esta norma, digamos que ya me da un deber, una obligación sobre ciertos factores que no eran todos, los cuales era la obligación cotizar y sobre los cuales, digamos, me tenía que respetar a mí para cuando yo, digamos, fuera a ser beneficiario de mi prestación. Con la Ley 797 y el decreto 510, pues esta estructura mantenida en la Ley 100, pues, digamos, coge una fuerza y, digamos, que se reitera lo que ya ha hecho la Ley 100. Posteriormente, digamos, el artículo 48 constitucional modificado por el Acto Legislativo 01/2005, este acto legislativo, pues, que ya hacía referencia el doctor John Jairo y el doctor Salvador, traen el criterio de sostenibilidad financiera del sistema y digamos que lo señala de la siguiente manera, dice: el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Entonces, es decir, aquí con esto, el Acto Legislativo 01/2005 ya me está diciendo, digamos, y me lo eleva a rango constitucional, que todo lo que yo como Estado vaya a reconocer, ya sea en una normatividad, como administradora de pensiones, como siempre tengo que tener en cuenta este criterio de sostenibilidad financiera del sistema. Y digamos, en un párrafo subsiguiente estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera realizado las cotizaciones. Entonces, aquí ya claramente lo eleva a rango constitucional el deber de correlación y me dice que todo lo que yo cotice va a ser lo que en últimas me van a respetar al momento de pensionarme. También digamos que el criterio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones fue también elevado o magnificado en el Acto Legislativo 03 de 2011, que establece el criterio de sostenibilidad fiscal. Este criterio de sostenibilidad fiscal es un criterio que, digamos, el legislador establece para efectos de que todas las actuaciones del Estado sean orientadas por este criterio y, digamos, que pues tanto, digamos, la rama legislativa, la rama ejecutiva como la rama judicial deben regirse por este criterio de sostenibilidad fiscal. Es decir, todo lo que yo voy a reconocer siempre tiene que tener una base, un fundamento fiscal, porque obviamente, pues, digamos, evitar un hecatombe fiscal. Bueno, ahora vamos a ver cómo esos eran los fundamentos legales del deber de correlación. Voy a hacer referencia ahora a los fundamentos jurisprudenciales de este deber. Como lo hacía referencia el doctor John Jairo, desde el año 89 ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia estableció la reconoció la existencia de un desequilibrio cuando yo reconocí una prestación sin que me hubieran aportado sobre esos factores. Entonces, este desequilibrio la Corte en su momento lo quiso equilibrar, digámoslo, para la redundancia, buscando que se existiera una compensación de los factores sobre los cuales eran parte de la liquidación y que no habían sido en su momento parte de la cotización. El Consejo de Estado toma esta tesis en el año 96 y digamos que ya establece desde ese año claramente un deber de correlación. Entonces, ya desde la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado del año 96 viene una línea clara en señalar que siempre que todo lo que yo cotice va a ser un fundamento, o digamos el fundamento para lo que me liquiden mis pensiones. Al respecto, digamos con mayor claridad, y la sentencia del 4 de agosto de 2010, el Consejo de Estado, sección segunda, estableció que en virtud de reliquidaciones ordenadas en vía judicial, siempre, pues, digamos que debía respetarse el criterio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, y al efecto entonces ordenó que a partir de la fecha en que se hiciera una reliquidación en este sentido, siempre tenía que yo aplicar una compensación de los aportes sobre los cuales la persona en su momento no había hecho la cotización para el ingreso, o no había sido parte, perdón, en el ingreso base de cotización. Entonces, digamos, aquí claramente ya me ordena una compensación desde, digamos, en el 4 de agosto de 2010 el Consejo de Estado. Entonces, esto quiere decir que, pues, este criterio ha sido un tema que la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado han tenido pues una relevancia y una reiteración en este criterio. Ahora vamos a verlo en la Corte Constitucional. Digamos que la Corte Constitucional
ha venido también desarrollando ese criterio, y de pronto los que no conocen un poco la problemática del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto a propósito del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Constitucional hace especial mención y hace especial énfasis en el criterio o el deber de correlación. ¿Y qué es? Dice lo siguiente, digamos, los que no conocen la problemática, los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene dos plantas, digamos, una planta externa, que son los que prestan sus servicios en el exterior, la planta interna, que están aquí, es el servicio interior, aquí en el país. Entonces, las personas de planta externa, hay una norma que le permitía al Ministerio, a la Cancillería, hacer la cotización con una equivalencia de lo que en su cargo en planta externa, digamos, una persona que era embajadora en planta externa, miraban aquí cuánto devengaba un embajador en planta interna, y sobre esa conversión se hacía realmente la cotización, es decir, la persona podía devengar mucho más de lo que realmente le estaban cotizando. Entonces, teniendo en cuenta esa norma, el Ministerio pues hacía la cotización no con el salario real de la persona, sino con el salario equivalente en planta interna. Esa norma fue estudiada por la Corte Constitucional, digamos que pues hubo varias normas, entre esas la ley 797, que fue la que en últimas estudió la Corte Constitucional en la sentencia C-173-2004, donde la Corte digamos, explica mucho y hace especial énfasis en el deber de correlación. Aquí la Corte dice que era inconstitucional, y es inconstitucional cotizar sobre unos factores ficticios, y dijo, no, usted tiene que realmente como empleador cotizar sobre lo que realmente la persona estaba cotizando en planta externa. Es decir, no podía yo hacer una equivalencia, a pesar de que la norma me lo permitiera. Dice, eso es inconstitucional, eso es un trato discriminatorio, y pues obviamente va en contra del principio de igualdad, y dice que obviamente esa cotización es la que debe ser base para yo reconocer la pensión. Entonces aquí, digamos, la Corte hace un desarrollo del principio de correlación y digamos, le da una especial relevancia en el sentido de que todo lo que yo devengue, como digamos salario en el sentido prestacional, pensional, tiene que ser base para que yo cotice, y a su vez esa cotización es la que me va a servir de fundamento para yo pensionarme. Entonces la Corte reconoce un deber de correlación o relación directamente proporcional entre lo que yo coticé y lo que yo, el monto de la pensión. Entonces, en base a lo anterior, pese a que digamos, la Comisión Intersectorial en este primer problema jurídico dice que pese a que las entidades pues, actuaran en su momento conforme a la normatividad y aplicando el decreto 1158, que era el que me establecía los factores, eso, digamos, es así, pero cuando hay una reliquidación por orden judicial que a mí me está ordenando unos factores diferentes a los que yo coticé, se genera un desequilibrio que pues de igual tengo que entrar a equilibrar. En ese sentido, entonces, pese a que las entidades actuaron en su momento bien, pues existe un deber de correlación entre lo que yo estoy reconociendo y como ingreso base de liquidación y lo que no se tuvo en cuenta en su momento, lo que no se cotizó. Entonces, conforme a lo anterior, pues la Comisión concluye que es jurídicamente viable realizar el cobro de aportes de factores insolutos que en su momento no fueron parte de la cotización, pero que sí están siendo parte para calcular la pensión, es decir, el IBL. Y pues definió que el cobro debe realizarse en la respectiva proporción establecida en la ley 100, que es el 75% a cargo del empleador y el 25% a cargo del trabajador o pensionado. Entonces eso, digamos, es el primer problema jurídico que estudia la ponencia. El segundo problema jurídico que estudió la ponencia fue definir cuál era la metodología a aplicar entonces para yo cobrar y yo entrar a revisar cuáles eran cómo iba a calcular ese cobro de aportes. Entonces habían estas cinco posibilidades. Entonces la primera es la compensación con el pago de las diferencias sin sanción ni indexación, es decir, una compensación simple, sin ningún tipo de indexación ni sanción. Digamos, esta fue descartada por la comisión, teniendo en cuenta, pues, digamos, que no respeta ningún parámetro ni de la ley 100, ni tampoco del acto legislativo 01/2005. La segunda es la compensación con el pago de diferencias, que era en su momento, y es, digamos, hasta febrero de 2017 que venía haciendo la OGPP, Cajanar y la OGPP. Nosotros venimos haciendo una compensación de diferencias y las indexábamos, es decir, desde el año 94 se miraba cuáles factores no había cotizado la persona, se calculaba ese valor y eso se indexaba, y eso es lo que 75% pues asume el empleador y el 25%
el funcionario pensionado. Esta metodología es la que venía siendo aplicada por la OGPP y, y también por Colpensiones. Sin embargo, digamos que la comisión estudia y dice no es la metodología adecuada, ya que no está respetando el criterio de sostenibilidad financiera del sistema. La tercera, era una compensación con pago de diferencias e intereses remuneratorios. Esta se descartó teniendo en cuenta pues que, digamos, aquí no hubo una falta de cuidado ni del empleador ni del pensionado, sino que esto se genera es a propósito de una sentencia judicial que viene. Sí, entonces, digamos, no hay que aplicar sanciones en este punto, entonces se descartó esa también. Y pues basándonos en un concepto que emite la Contraloría, en el sentido que dice que aquí no aplica ninguna, digamos, intereses para efectos de cobrar estos factores. La cuarta que se estudió fue el pago de diferencias sumando la rentabilidad mínima establecida por la Superintendencia Financiera. Esta, digamos, se refiere a que la cotización se iba a aplicar, además del IPC, un porcentaje adicional que establece como rentabilidad mínima la Superintendencia Financiera. Pues digamos, ese estudio se analizó, pero digamos que se decidió por la compensación por pago de cálculo actuarial. ¿Y por qué? Entonces digamos que la razón aquí es la siguiente: existe una línea jurisprudencial tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, donde ya, digamos, el Consejo de Estado, a propósito de la sentencia del 4 de agosto de 2010, ha venido señalando que es un deber de las entidades y del pensionado realizar el pago, es decir, la compensación de esos aportes. Y, digamos, la manera como lo está diciendo el Consejo de Estado dice, debe respetar el criterio de sostenibilidad financiera del sistema. Y la única fórmula que lo respeta es la fórmula la fórmula actuarial. Entonces, por esta razón, teniendo en cuenta estas sentencias, a modo de ejemplo traemos estas dos, pero pues hay una línea más, digamos, clara. Incluso GPP ha tenido recientes sentencias donde para casos concretos nos han ordenado que apliquemos esta fórmula actuarial, entonces se viene aplicando obviamente de esta manera. Y está este auto 343-2006, donde la Corte Constitucional también señala que la única fórmula que respeta o que digamos que va en consonancia con el criterio de sostenibilidad financiera del sistema es la de cálculo actuarial. Entonces, estos pronunciamientos fueron los referentes para efectos de tomar la decisión que tomó la Comisión Intersectorial, que, como indicaba el doctor John Jairo, sus recomendaciones para Colpensiones y UGPP resultan de manera obligatoria cuando son interpretación jurídica. Cuando son cumplimiento de fallos es una recomendación, digamos, que no es obligatoria. Entonces, en este caso resulta obligatoria. Por lo tanto, digamos que a partir de marzo de 2017 la OGPP viene aplicando la fórmula actuarial. Entonces, esta es digamos, como quedó la recomendación aprobada por la comisión, en el sentido de que es jurídicamente viable realizar el pago de aportes insolutos tanto a cargo del trabajador como el empleador, como lo vimos fundamentado tanto en la normatividad, que desde el año 69 se estableció, y obviamente con la ley 100 y el legislativo 01/2005, y pues fundamentado también en las sentencias y línea jurisprudencial clara tanto de las tres altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Entonces, digamos que esto es como lo que la Comisión Intersectorial pues aplicó, y pues digamos que en relación con la fórmula de reserva actuarial, pues digamos que en su momento se estableció que era el Ministerio de Hacienda quien debía darnos o proveernos la fórmula a las entidades, lo cual lo hizo. Y pues en este punto yo le voy a dar la palabra al doctor Jorge Alberto Velázquez, que es el actuario de la OGPP, para efectos de que le explique un poco matemáticamente la fórmula actuarial. Yo lo que le voy a explicar en forma sencilla, ¿qué impacta eso? ¿Por qué impacta? ¿Por qué pasó de 2 millones o 10 millones o 12 millones? ¿O por qué no se reliquida indexado con tasa moratoria? ¿O por qué no se reliquida con bono pensional como lo hace Colpensiones? ¿O por qué no se reliquida con cálculo actuarial como lo hace Colpensiones cuando ya está totalmente liquidado? Entonces hay unas personas que dicen, por falta de muchas ilustraciones, que es culpa de nosotros mismos los actuarios y muchas personas, en el sentido de que ¿por qué a mi fulano le aplicaron indexación y tasa moratoria y por qué a mí me aplica el Colpensiones un cálculo actuarial? ¿Y por qué aquí a partir de marzo se aplica eso? Aquí se está cumpliendo básicamente la norma legal en el sentido de que los aportes se hacen con cálculo actuarial.
Y así como los aportes se hacen por cálculo actuarial, esto no es un invento de los actuarios, ni mucho menos, es la ley matemática de pensiones que se aplica en todos los países. La única diferencia con los países es que esa reserva matemática que se aplica aquí o en el Japón es la misma formulación actuarial. Lo que pasa es que ahí tiene unas tablas de mortalidad donde la esperanza matemática son 80 años, aquí la esperanza matemática al nacer son 73. Entonces, en ese sentido, la reserva matemática puede ser mayor o menor en un país o en otro, pero es la misma formulación actuarial. Y aquí lo que hizo sabiamente el ministerio fue sacar una fórmula actuarial, un factor actuarial, ¿para qué? Para que cuando esa reliquidación de aportes se dé, sea muy sencilla de aplicar y no se complique y se le enseña a la gente cómo debe ser. Tenía una pensión de 7.600.000, pero en la reliquidación quedó con 11 millones de pesos. Entonces, esa persona, cuando quedó con 11 millones de pesos, lo que se hizo fue subir la mesada pensional casi 4.089.000. Entonces, ¿qué decimos nosotros con el factor actuarial que aplicó el Ministerio de Hacienda? Oiga, ¿cómo financiamos una mayor pensión de 7 a 11 millones de pesos si no tenemos recursos? Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, aplique la fórmula actuarial, el factor actuarial, y resulta que la reserva matemática de esos 11 millones de pesos son 2.400 millones de pesos que tiene que tener la entidad o el trabajador si no tiene ninguna financiación a través de un sistema. Y encontramos lo siguiente, que la diferencia de pensión son 1.600 millones de pesos. Perdón, un segundito. 1.600 millones de pesos. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién va a financiar? ¿Quién va a financiar esos 2.400 millones de pesos? Entonces, ¿qué hace la UGPP? Lo distribuye de acuerdo con la norma, el 75% para el empleador, y la UGPP le tiene que cobrar 1.616 millones a la entidad. Y el trabajador, el 25%, le corresponde 404, pero no le corresponde 404 en total porque solamente no cotizó con esos factores un periodo. Aquí en este caso no cotizó con esos factores desde abril del 94 a 11 de agosto del 96, son 2 años, 36 meses. Entonces, ¿qué le toca pagar al trabajador? 47 millones de pesos. Entonces un trabajador dice 47 millones aplicable a la retroactividad, es mucha plata, pero no se observa que es que hay que aumentar 2.400 millones para poderle garantizar a esa persona esa mesada pensional de 11 millones y que el empleador tiene que asumir 1.600 y que el trabajador asumió 404. Lo que pasa es que él cotizó muy bien durante 18 años con todos los factores, pero hubo 2 años que no cotizó. Al no cotizar con esos factores, él dice, bueno, pero ¿por qué me bajó a mí la pensión a 7 millones de pesos si yo tenía todos estos factores? Muy bien, porque los derechos fundamentales no se pueden vulnerar. Entonces él va y cobra y dice, sí, el juez le dice claramente, es que usted merece una pensión o se reliquia la pensión a 11 millones de pesos. ¿Qué hacen en nómina de UGPP? Pues pagarle los 11 millones de pesos cumpliendo una norma judicial. Pero ¿qué también hace la UGPP? Cumplimos la norma legal en el sentido de que en esa misma proporcionalidad, si él hubiera cotizado los 20 años, pues no tenía que aportar los 47 millones de pesos, pero en esos 2 años en la que pidió que la cotización que hacía era menor sin los factores, entonces ¿qué hace en la reliquidación? Se tiene que respetar para un lado y para el otro. ¿Y cuál es el papel de la UGPP? Pues sí, señores, esos 2 años yo tengo que cobrar los aportes correspondientes con la reliquidación y valen 47 millones. ¿Por qué? Porque la diferencia 400 usted los aportó durante los 18 años. Y a usted, entidad, señor, usted tiene que tener 1.600 millones de pesos más para poderle garantizar a esa persona hasta que fallezca, a su cónyuge o a su hijo inválido posterior, o si fallece el cónyuge, a una mujer joven después y a sus hijos inválidos, esa mesada pensional creciendo 11 millones de pesos. Entonces es una fórmula sencilla en el sentido de que yo no les voy a explicar toda la formulación matemática de pensiones porque este no es el tema, sino para decirles que nosotros como
actuario o yo como actuario apoyando a la UGPP aplico esa fórmula y en este caso específico da 47 millones, en otro ejemplo hablaron de 60 millones de pesos y así sucesivamente, pero esa es la fórmula que hay que aplicar.